interesante. Bueno, pues estamos con César de la Torre, sobradamente conocido para los desarrolladores de España, que hemos seguido sus charlas cuando estabas aquí, porque me acabo de enterar que te has ido, ¿no? O sea, sí. Bueno, hace ya un año. Sí, un año ahora mismo hace. Estoy trabajando como Product Manager de .NET en el grupo de DevTools, de Development Tools, del cual depende tanto .NET como Visual Studio, y sobre todo focalizando 100% prácticamente en .NET. También un porcentaje en temas relacionados con las herramientas de Visual Studio para SharePoint y Office, pero como un 5%, así el resto, sobre todo en los últimos meses, focalizando como Product Manager para .NET, en todo el mensaje que estamos dando, que es justo a partir de hoy en Build, cuando se va a mostrar todo, ¿no? Básicamente queremos, es un plan de commitment o de compromiso de Microsoft en .NET, y un poco derivado de que en los últimos años, o un año y medio así, pues el problema más bien era de lo que no se decía, sino que se estaba hablando de todo lo nuevo en Windows 8 y de nuevas posibilidades de desarrollo con HTML5 y JavaScript para Windows, etcétera. Y al hablar mucho de todo lo nuevo, pues se dejaba hablar de lo que ya teníamos, que era .NET. Llegaba a leer por ahí .NET is dead. Claro, es justo eso lo que queremos dejar claro, que no, que .NET no está muerto para nada, y que además es la opción más importante de desarrollo en Microsoft, ¿no? Eso son buenas noticias, tranquilizadoras, ¿no? Entonces, justo hoy, que va a ser esta tarde, en Guggenheimer, que es el director mundial de toda la parte de desarrollo en Microsoft, pues en la keynote que va a hacer de desarrollo en Build, pues ahí también va a hablar de .NET y de un poco pues todo este commitment hacia .NET. Y va a comentar algunas cosas pues que son precisamente las que he estado trabajando yo en los últimos meses, ¿no? Pues veréis, puedes adelantar, genial, ¿no? Veréis, por ejemplo, que a partir de mañana o de esta tarde, si entráis en el site de .NET, que es www.microsoft.com/net, pues veréis que está el site renovado, aparece el nuevo logo de .NET, que es este, y bueno, un poco mostrando una visión genérica de qué es .NET, pero sobre todo lo más importante es esta guía de tecnología que es en lo que he estado trabajando yo, sobre todo escribiéndolo, redactándolo, y sobre todo más el trabajo en sí de escribirlo, que son unas 70 páginas, ha sido el tener un agreement, un acuerdo entre todos los grupos de producto, no solamente .NET, sino Windows Azure, ASP.NET, Windows, etcétera, incluso SQL Server y diferentes áreas, Entity Framework, y bueno, lo que hacemos en este documento, esta guía de tecnología, se llama guía de tecnología.net para aplicaciones de negocio, es hacer un barrido por un lado a todas las tecnologías de desarrollo disponibles por Microsoft, que son muchas y muy variadas, de diferentes tipos, desde capa de presentación a servicios, a parte interna. Al final hay muchas tecnologías y a veces puedes hacer la misma cosa con una u otra tecnología, y muchos clientes pues se pensarán, bueno, ¿y cuál uso? ¿Esta o aquella? ¿Cuál es la que debería usar? ¿no? Y dependiendo de tu aplicación, pues usar una u otra, ¿no? Entonces, precisamente lo que hemos hecho es dividir como en 3 pilares importantes el tipo de aplicación que un cliente quiere hacer, ¿no? O que tú quieres hacer. En lugar de simplemente decir, tenemos todas estas tecnologías y usa esto para aquello o tal, empezar desde un punto de vista más del dueño de la aplicación. Y es, bueno, yo quiero hacer una aplicación, y mi aplicación puede ser una aplicación de negocio, pues a lo mejor pequeña, mediana, de negocio, o es una aplicación de misión crítica, de mi core business, etcétera. Y dependiendo de eso, pues tus prioridades de tu aplicación van a ser diferentes. En el primer caso, a lo mejor tus prioridades para una aplicación pequeña es más bien productividad en desarrollo, que sea fácil y que te puedas tenerlo en time to market en muy poco tiempo, etcétera, ¿no? Y ahí los approaches o el cómo hacerlo también son diferentes. Que sea mantenible, pero quieres algo que vaya que tenga valor de negocio rápido, ¿no? Entonces ahí pues los approaches para hacer eso, el cómo hacerlo, normalmente a lo mejor son aplicaciones más sencillas, son más data driven, es más crude, ¿no? De crear registros, los lees, grabas, etcétera. Es más
más reducido, y ahí, por ejemplo, pues encaja muy bien pues RADS, ¿no? De Rapid Application Development, donde se está haciendo mucho foco en LightSwitch, y especialmente en aplicaciones web, lo he podido ver, que es LightSwitch y el cliente de HTML5, ¿vale? Sobre todo eso es donde se va a hacer mucho foco en el RAP, el cliente HTML5 de LightSwitch y para aplicaciones data driven. Te voy a hacer un paréntesis, si no te importa, porque es para que si me puedes responder una pregunta que me hacen a mí en cursos o en coaching y cosas de estas, ¿no? Y decir, vale, hemos visto, por ejemplo, que en Visual Studio 2012 viene un blend específico para construir aplicaciones Windows 8 con eso, y funciona perfectamente y tal, se integra, se puede uno mover de una herramienta a otra, como ya ha pasado en el caso de Silverlight y esto. Pero, ¿qué pasa? O sea, si la aplicación que quiero hacer, si la parte de HTML5, CSS, JavaScript que yo quiero hacer no es aplicación Windows 8, sino que es una aplicación normal, ¿por qué no tengo un blend que me dé eso? Ya, parecido a lo que era, digamos, el Expression Web, ¿no? Expression Web, efectivamente. Ahora mismo tampoco te puedo decir nada porque no hay nada público en ese sentido, ¿no? Entonces, posible que haya algo, pero no hay nada ahora mismo oficial que te pueda decir de eso. Vale. De si va a haber como un blend solo para web o no. Entonces ahora mismo para web tienes que usar Visual Studio cuando es una aplicación web genérica. Vale. Bueno, lo estaba comentando sí, entonces el otro pilar sería pues todo el extremo contrario, ¿no? Cuando tu aplicación es una aplicación misión crítica, una aplicación grande, diferentes subsistemas, y donde tus prioridades pues no es tanto el tenerlo en poco tiempo, sino que tu prioridad es a largo plazo. Sí. Es más que sobre todo mucha calidad, pero además de la calidad también es la mantenibilidad en el futuro, ¿no? Y que tú hagas una primera versión, y este tipo de aplicaciones normalmente están evolucionando constantemente a lo largo de bastantes años. Entonces ahí te interesa una agilidad, pero agilidad a largo plazo. Es decir, que cuando la aplicación es muy grande y tienes mucho que mantener, que si vienen cambios nuevos, seas ágiles aplicando esos cambios nuevos. Porque si empiezas de una forma medio monolítica, a lo mejor vas muy rápido al principio, pero después a largo plazo vas a tener lo que... Cuando hablas de ágiles, ¿te refieres a tecnologías ágiles en contraposición en general o algo así? ¿O? No, cuando digo ágiles, que el término ágil puedes verlo desde dos puntos de vista. Puedes verlo como vamos a crear algo en muy poco tiempo y de una forma muy ágil, o lo puedes ver como agilidad a largo plazo, que es ya tengo algo muy grande y quiero poder tener buen mantenimiento en el futuro. Entonces ahí es lo más importante en este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces ahí cambian no solamente a lo mejor las tecnologías, normalmente para una gran aplicación con mucha lógica de negocio y un dominio complejo, etcétera, pues ahí no utilizarías un RAD normalmente, por lo menos para los subsistemas principales, sino que usarías los approaches tipo Domain Driven Design y arquitecturas desacopladas y pues todo muy pensando en poder evolucionar en el futuro sin que te impacte, ¿no? Ese sería el segundo pilar, y luego el tercer pilar es la modernización de ambos, y es lo que ¿Qué se entiende por modernizar una aplicación? Pues se entiende básicamente en tener escenarios nuevos de usuarios, básicamente movilidad y alta escalabilidad de forma flexible en la nube, ¿no? O sea, básicamente cuando hablamos de una modern business application, una aplicación moderna de negocio, no es que sea algo aislado en dispositivos y que es algo en un móvil aislado o en un tablet aislado, sino que lo que se pretende es que evolucione las aplicaciones actuales y a lo mejor le añada escenarios nuevos concretos, pues para un tablet o para un phone. A lo mejor tienes un ERP, por ejemplo, tienes parte que es para desktop, pero a lo mejor hay otras partes de un dashboard o de una parte donde cuando se está visitando a un cliente, etcétera, y eso hacerlo con aplicaciones, con apps. Sí. Por ejemplo, una idea de esto podría ser lo que he estado viendo esta mañana, una de las charlas, hablaban de geofencing, ¿no? Geofencing es una característica mediante la cual el usuario puede programar un contorno geográfico y debido al posicionamiento global puedes programar que cuando salgas de ese contorno geográfico se produzca un evento y ese evento dispare una acción. Sí. Eso se podía entender. Sí. Al final todo lo que son Modern Business Apps está muy relacionado con movilidad, con la nube para poder digamos soportar volúmenes de usuarios nuevos y mucho mayores, y sobre todo orientado a la persona, al usuario. En lugar de simplemente esta es una aplicación para
para mi negocio, para ejecutar el negocio, es también pensando en que la aplicación sea engaging, que sea una aplicación que le guste al usuario, que llegue al cliente final, no sea solamente a lo mejor para empleados internos, sino que sea algo compelling, que le guste y también está muy relacionado a lo mejor con redes sociales, con el que esos clientes finales pues puedan autenticar con diferentes tipos de redes sociales, etcétera. Bueno, esos cambios a la autenticación ya les hemos visto en la última versión de Visual Studio, creo que es una de las cosas que más éxito está teniendo, ¿no? Y está también muy relacionado con la nube, el poder tener un usar, punto central, OAuth, que con OAuth puedes autenticar bien con el Windows Azure Active Directory o con Facebook o con Google o con cualquiera. Interesante. Mucha gente de todas maneras, te comento por mi experiencia diaria, ¿no? Pues todavía sigue actualizándose un poco, ¿no? O sea, porque me dicen, es que Microsoft va muy rápido, ¿no? O sea, ¿vosotros tenéis esa sensación? ¿No? Sí, yo también he recibido a veces ese feedback, ¿no? Pero el tema está en que si no se evoluciona y no se avanza y no se moderniza, pues al final te quedas fuera de mercado, porque de hecho en algunas áreas a Microsoft le ha pasado el estar llegando tarde al mundo a lo mejor de los móviles o de los tablets, y entonces hay que evolucionar rápido en todo, porque si no en un momento dado, aunque piensas que a lo mejor tienes el control de los PCs y de Windows y tal, pero en poco tiempo resulta que aparece algo nuevo y te puede echar a un lado. Entonces por el hecho de que los clientes digan que es que se va muy rápido, pues es que es importante tener evolución e innovar, porque si no te puedes quedar fuera del mercado, ¿no? Como persona que estás muy involucrada en el tema, digamos, el consejo de cara al desarrollador estándar que está viendo que a partir de, por ejemplo, la versión 4 o 5 ha habido una avalancha de novedades. Yo creo que lo más significativo es la parte asíncrona y la parte de paralelismo, ¿no? ¿Tú recomiendas eso Sí, por supuesto, el sync away, usarlo y tal, ¿no? Sobre esto lo que sí querría recalcar, por ejemplo, es un cambio de tendencia precisamente, y relacionado con esto de la velocidad de cambios, es un cambio de tendencia incluso más fuerte en Visual Studio y en .NET en cuanto a la evolución y las versiones, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahora, porque si te fijas, el último release, Visual Studio 2012 y .NET 4.5 salió, no, la beta no, digo la versión anterior, Visual Studio 2012 y .NET 4.5 salió en septiembre del año pasado, y estamos ya en menos de un año con una preview de la versión siguiente, dos updates y saldrá ahora el update 3 y en pocos meses pues saldrá la versión definitiva de Visual Studio 2013 y .NET 4.51. Entonces es un cambio de tendencia, es lo que llamamos en Microsoft Corp el continuous evolution, es en lugar de que la cadencia de versiones sea mucho menor, también van a ser versiones menores, no va a ser como cuando salió la versión de 2010 a 2012 que han pasado 2 años y medio y hay un cambio muy grande, sino que serán una evolución más continua, cambios más pequeños, pero todo mucho más continuo. Y es un poco más asumible, ¿no? Exactamente. Y al final es también la tendencia en general. También otras compañías no Microsoft pues están haciendo eso, ¿no? Una evolución continua, no solamente de las herramientas de desarrollo, sino de los sistemas operativos y todo en general, ¿no? Sobre eso tenía yo otra pregunta. Entonces, sobre eso, por cerrar este tema, verás que, por ejemplo, la versión de .NET va a ser una versión menor, es .NET 4.5.1 y es como una versión menor pero bueno, hay bastantes cosas interesantes nuevas, como es, por ejemplo, editar y continuar en 64 bits, conexiones de ADO.NET contra base de datos, que si hay algún problema en la conexión no haya problema y continúe, y que eso sea transparente. Eso es súper fundamental, por ejemplo, cuando trabajas con SQL Azure, que como están en diferentes máquinas y tal, puede ser que te cambie y a veces si la conexión está caída luego te podría dar una excepción, y todo esto ahora va a ser transparente a nivel de ADO.NET, etcétera. Entonces hay una serie de cambios en .NET, pero la idea principal es eso, de evolución continua, y también en lugar de... son como 2 puntos principales en .NET, evolución continua, y el otro es cambio de tendencia en cuanto en lugar de tener como históricamente teníamos un framework grande, de todo el .NET Framework y una instalación y algo muy grande, la tendencia va a ser a ir encogiendo el core de .NET y tener muchos más subframeworks
más subframeworks, como pueda ser ejemplos de ahora mismo, ASP.NET, Entity Framework y muchos más subframeworks que van a ir apareciendo, en caso de que son autónomos. Claro. Pero sobre todo es que son autónomos y que además van a ir evolucionando también de una forma autónoma y mucho más ágil, basado mucho en paquetes de nube, etcétera. Y además la mayoría, muchos son open source, como ASP.NET y Entity Framework son open source. Al final es el vencerás de siempre, ¿no? Es hacerlo más granular, ¿no? Para exactamente, y que pueda ir avanzando y que no, al final el cuello de botella no sea el framework en sí grande, sino que las diferentes librerías que son autónomas pues puedan ir evolucionando todo, o Signalar en ASP.NET, y que eso va a dar muchísima más agilidad y más riqueza en poco tiempo a todo el desarrollo, ¿no? Que hay algo que no necesitas, pues no lo usas, pues no tienes esas referencias y ya está, ¿no? Y también le va a dar pues incluso más estabilidad al core de .NET, ¿no? A la librería al Base Class Library y tal. Has citado ahora lo de SignalR, que es un poco para hacerlo del tema de WebSockets. Esto me lleva a otra de las preguntas, ¿no? Que dice la gente, dice, bueno, ¿cuál es la razón por la que mientras en estos momentos Google Chrome y Firefox están actualizando, y Opera incluso también, ¿no? Están actualizando sus versiones prácticamente de forma silenciosa, ¿no? Simplemente tú entras y la versión 27, la 28, la 29, ¿por qué no hace lo mismo Internet Explorer? Sí, sé que ahora sale una 11 con 8.1, pero o es que eso va a cambiar. Ya, eso la verdad es que no tengo respuesta para ello, porque mi grupo es el de Visual Studio y no sé exactamente cuál es el plan del grupo de producto de Internet Explorer, si van a hacerlo así o no. Hemos leído, muchos de los que estamos interesados, pues hemos leído declaraciones de Dean Hachamovitz, en el sentido que es el jefe de desarrollo de Internet Explorer allí, en el sentido de que quería un poco también que fuera más ágil el cambio de las versiones, que quizás no lo ha sido en los últimos años, ¿no? A lo mejor. Sí, hombre, ahí caben dos posibilidades, pero ya te digo que tampoco estoy seguro no tengo la información de primera mano, porque eso son decisiones del grupo de producto de Internet Explorer y Windows, pero desde luego más ágil sí va a ser, porque también este planteamiento de cambio de tendencia que comentaba de evolución continua también va a ser para Windows, con lo cual no es una cosa solamente de Visual Studio, con lo cual el hecho de que Windows, por ejemplo, ahora sale Windows Blue en poco tiempo y vaya teniendo cadencias de actualizaciones gratuitas y más cortas, pues probablemente eso también afecte a una evolución más rápida también de Internet Explorer. Pero bueno, tampoco te puedo confirmar de forma oficial porque no es mi grupo. De alguna manera los estándares, que eso también es otro de los mensajes que Microsoft ha estado dando en los últimos 3 años, ¿no? Su compromiso con los... Y no solo es que las ha estado dando, es decir, ha tomado medidas en ese sentido, y pues los que sigan un poco el tema saben que Paul Cotton, por ejemplo, pues está trabajando para Microsoft, es uno de los working chairs en la W3C para HTML5, y hay gente de Microsoft en el grupo de CSS, varios que yo sepa concretamente, quizá porque le interesa mucho para la parte de Windows 8.1, de Windows 8, vamos, y en el ECMA, en el test 39 de JavaScript. Eso va a seguir, ¿no? Sí, entiendo que sí. Además, ya lo sé, pero vamos, sí, si te fijas, por ejemplo, también, ¿no? por ejemplo, o sea, donde el grupo de ASP.NET en la parte de aplicaciones web está volcándose en ese sentido, porque bueno, probablemente vaya a tener como ASP.NET y .NET mucha más importancia en el futuro lo que son los servicios, y que también está completamente orientado a estándares y web API. Al final puedes utilizar estándares, puede ser OData o puede ser usando JSON, o son todos estándares de mercado y nada realmente propio, porque OData está también puesto como un estándar, etcétera, ¿no? Y ahí realmente es donde va a tener mucha más importancia, en la parte de servicios, lo que es .NET en el servidor, porque en el planteamiento que va más a futuro, que es el Single Page Application, pues sí, bueno, tú tienes ASP.NET SPA, ASP.NET Single Page Application, pero no es que sea un framework nuevo. ASP.NET SPA es simplemente una plantilla que te da el approach o la forma de trabajar de SPA, pero SPA está basado en frameworks de JavaScript que son open source o gratuitos, y que la mayoría ni siquiera son de Microsoft. Node.js, exactamente, se habla mucho de Durandal, de AngularJS, todo esto, ¿no? Require.js, Durandal, Knockout,
Node.js, etcétera, ¿no? Y incluso, por ejemplo, Bootstrap, que es de Twitter, pues hay el grupo de ASP.NET. El otro día estaba en una reunión hablando con Scott Hunter de todas las cosas nuevas y tal, y están apoyando todos esos frameworks. Y por ejemplo, Bootstrap de Twitter le parece a Scott Hunter magnífico y tal. Entonces, toda esa parte va a ir a lo que está en el mercado y open source, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de ASP.NET va a ser sobre todo más la parte del servidor y básicamente Web API, WCF para cuando no estamos hablando del protocolo HTTP, sino que son otros protocolos diferentes, y SignalR para comunicaciones online, en real time, para millones de usuarios, etcétera, ¿no? Sobre servicios, algo importante a recalcar, y es la postura oficial de Microsoft, es cuando vas a hacer un servicio, si el servicio es HTTP, por defecto utiliza Web API. Si por lo que sea, pues porque tu servicio no es HTTP, necesitas que sea TCP, Namepipes, MSMQ, o hay algunos otros estándares avanzados de W** que requieres utilizar para la empresa, o otros formatos, pues entonces utiliza WCF. Pero por defecto es mejor que vayáis a Web API, porque es un poco donde para servicios HTTP y REST, etcétera, y OData, es hacia donde está. Esto es el típico consejo que se agradece para llegar a las empresas. Y es hacia donde se está invirtiendo mucho, ¿no? El problema no es que no lo sepan programar o no pudieran hacerlo, sino que no saben por dónde tirarse para no quedarse después atrasados, digamos, ¿no? WCF, por supuesto, continúa igual, no es que se vaya a parar para nada, pero si estamos hablando de servicios HTTP y servicios ligeros, con un rendimiento muy bueno, etcétera, y además en poco tiempo se va a poder ejecutar servicios de ASP.NET Web API fuera de IIS, en servicio web ligero, que está ahora mismo en beta, que es el nombre beta es Katana y Owin en la parte de estándares, y es poder ejecutar en tu propio proceso web tu servicio Web API, ¿vale? Y con eso, digamos, para una aplicación a lo mejor muy empresarial y que tú quieras tener mucho control, mucha monitorización, ahí es mejor Internet Information Server. Pero todo ese managing y todo eso al final hace que también que sea más pesado. Entonces, si a ti lo que te interesa no es tanto control y estabilidad de tu aplicación, sino que te interesa es rendimiento puro y escalabilidad pura, como pasa para muchas aplicaciones de servicios web para móviles, etcétera, en Internet, y es un poco, por ejemplo, la tendencia que tiene también Node.js, etcétera, pues ahí está apostando Microsoft muy fuerte para este tipo de servicio web, de Katana y Web APIs. La versión siguiente va a poder ejecutarse ahí en este servicio. Bueno, son también noticias interesantes. La aplicación de negocio, entonces, la aplicación de negocio tradicional, que se hacen nuevas, porque las empresas van y vienen, ¿se va a seguir haciendo? ¿En qué te recomiendas tú? ¿En WPF? Ahí depende, por supuesto, qué tipo de... No es Windows 8, sí. es la aplicación tradicional. Depende de aplicaciones, ¿no? Entonces, si es aplicación web es lo que hemos estado hablando, si es aplicación Windows Store, pues tienes la opción de .NET o HTML5 o C++, y si estamos hablando de aplicaciones empresariales desktop, la recomendación para aplicaciones de negocio desktop es WPF, ¿vale? Y eso es la tecnología. Por ejemplo, acabo de hacer ahora una sesión de modernización de aplicaciones de negocio WPF, y no solamente, que es un poco... Quiero decir que ha sido el único ponente de origen español que está en este TEC, así que enhorabuena. Y ahí pues es un poco utilizar, al final WPF es .NET, con lo cual todo lo nuevo que hay en .NET lo puedes utilizar en WPF también, ¿no? Silverlight por ejemplo, no va a existir, ¿no? ¿Ah? Silverlight 6 no va a existir, ¿no? A ver, justo en este documento que hablábamos antes, estamos hablando de Silverlight también. No me digas. Y de forma oficial. ¿Ah, sí? Sí. Oh, Y me he encargado yo de trabajar en ello. Eso es curiosísimo. Entonces, así como estoy diciendo que WPF es la tecnología adecuada para desktop, etcétera, y bueno, también puedes tener C++, pero eso ya a lo mejor es para una aplicación pues a muy largo plazo, pero si es una aplicación de negocio normal, la tecnología sería WPF, y además puedes reutilizar tus skills con XAML para otros, etcétera, ¿no? También podría ser incluso WinForms, si lo quieres algo muy sencillo y drag and drop y tal, ¿no? Entonces, de Silverlight,
estamos siendo claros y en este documento lo ponemos por escrito. Este documento va a estar disponible esta tarde. Muy bien. En la keynote de desarrollo de Bill. Perfecto. Entonces, estamos siendo claros ahí en Silverlight y podréis leer aquí que, pues que Silverlight no es estratégico para Microsoft y es no por Microsoft por sí, sino por el cambio de contexto desde hace unos años, ¿no? Digamos, hace 2-3 años, por la explosión de dispositivos nuevos, ya no es un entorno controlado, donde teníamos simplemente PC y Mac y poco más, y Unix minoritario en cliente, sino que ahora tienes una explosión de dispositivos donde no es Silverlight simplemente, sino Flash le pasa lo mismo, donde no puedes instalar plugins. El cambio de tendencia, o hables de Java, el cambio de tendencia es de los plugins en general, no de Silverlight, ¿no? Entonces, debido a eso, pues no puedes instalar un plugin de Flash o de Silverlight en ciertos tablets o en ciertos móviles, etcétera, con lo cual, pues deja de tener sentido Silverlight en el planteamiento original que tenía Microsoft de cubrir las diferentes opciones, ¿no? Entonces, muy claramente, y cuando ves aquí en este documento hablamos de aplicaciones web, ahí la apuesta 100% de Microsoft en aplicaciones web es HTML5. Y si es una aplicación ya nativa, que sería otro tipo, aplicaciones nativas bien modernas y móviles y tal, o bien de desktop, pues ahí la apuesta es lógicamente .NET, o puede ser también HTML5 y JavaScript para aplicaciones de Windows 8, pero desde luego para web Silverlight pues deja de ser estratégico y está pues de forma oficial. De hecho, al final de este documento, pues ves aquí, después de contar un poco todo lo importante, pero hay un apéndice que lo llamé Silverlight Migration Paths, donde dependiendo de qué tipo de aplicación tienes, se recomienda a qué deberíais evolucionar. Pues una aplicación puede ser de web solamente, o de web media, de vídeo, o de negocio, etcétera, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que tienes, hacia dónde se recomienda. Que es curioso porque en realidad es Silverlight como componente es lo que queda un poco deprecated, ¿no? Digamos, pero no en sus partes, porque ni César lo está, ni No, claro, al final Silverlight era como una parte de .NET con otro nombre, ¿no? Era como un subconjunto. Sí. Porque de hecho, el mejor ejemplo para esto, quizás a veces es el problema de ponerle un nombre a algo, es por ejemplo Windows Phone. Windows Phone, pues el .NET de Windows Phone 8 pues podría haberse llamado también Silverlight, igual que era la versión anterior, con la versión nueva, ¿no? Pero realmente al final es Cesar, y es .NET, es el CLR, es más de lo mismo, ¿no? Y SAML para construir. Claro, lo importante relacionado en Silverlight son los skills y el conocimiento. Entonces tú tienes know-how de SAML y de Cesar, pues al final vas a poder reutilizar eso perfectamente en... Sí, yo mismo llevo ya 2 años, vamos, centrado en HTML5 y tal. Y eso nos lleva a la última parte, si quieres, para cerrar esto, que de alguna manera, yo sé que no es .NET, pero debido a, como decíamos antaño, por ser vos quien sois, en este caso por ser Helber quien es, que Helber se meta con JavaScript, eso significa algo, ¿no? ¿Cuál es el feeling que tenéis vosotros respecto al lenguaje y a lo que está haciendo Helber? Bueno, ahí tampoco me puedo meter mucho, pero vamos, básicamente es el enfoque de Microsoft es soportar diferentes lenguajes y diferentes plataformas, donde precisamente por la importancia de web, pues JavaScript es muy importante y entonces hay que poner un foco importante ahí, pero habiendo dicho eso, igual que también en Windows Azure tú puedes tener diferentes lenguajes, tienes .NET, Node.js, Java, PHP, etcétera. Pero aún así, lo que sí quiero recalcar, y que sí es un cambio bueno, más que un cambio, porque realmente no es que haya sido un cambio, sino que es algo que se quiere recalcar desde Microsoft, es que .NET es la plataforma de ciudadano de primera categoría en Microsoft y que luego se está abriendo también a diferentes lenguajes, etcétera, pero no para nada es que por el hecho de ir a otros lenguajes .NET se vaya a quedar relegado. Eso es un poco la postura oficial nuestra. Muy bien, pues yo creo que con esto hemos cubierto lo más interesante, así que muchísimas gracias y hasta